aquí tenemos ya el circuito en donde estamos conectando, de acuerdo al diagrama en el que nos estamos basando para hacer la conexión. Conectamos el negativo de la fuente, pila o batería a través de este caimán de color amarillo a un fusible. Yo estoy ocupando un fusible del tipo automotriz. La otra terminal del fusible la conecto a través del caimán blanco a una terminal de la lámpara. Aquí tenemos la lámpara. Y la otra terminal de la lámpara la conectamos al interruptor. Aquí tenemos el interruptor y entonces la otra terminal la conectamos al positivo de la fuente. Así es como está la conexión de acuerdo a mi diagrama. Voy a hacer una aclaración. Las resistencias de carga que tengan polaridad, se tiene que respetar la polaridad. Esta no tiene polaridad. Esta lámpara como tal no tiene polaridad, pero vamos a suponer que si tuviera polaridad, este sería el negativo y este es el positivo. Digamos que de acuerdo a la conexión, este es negativo y este es positivo, pero como es una lámpara incandescente, solo tiene un filamento, entonces no tiene polaridad, pero para efectos de explicación del circuito y de conectividad, este es el negativo y este será el positivo. Entonces, este que es el positivo, lo voy a conectar aquí, a donde va el interruptor, porque está conectado el interruptor al positivo. Y del negativo lo vamos a conectar aquí, entonces ya está polarizado correctamente. Ahora, recomendación. En un circuito eléctrico, el interruptor deberá de ir en la línea positiva. Ya, este es con voltaje de corriente directa. En un circuito con voltaje de corriente alterna, el interruptor deberá ir a la fase. Esto es como una norma. Bien, ya tengo mi circuito armado, de acuerdo al diagrama que tuvimos. Entonces, yo voy a encender mi fuente, pero antes de encender mi fuente, vean cómo voy a hacer lo siguiente. La voy a mover. Voy a desconectar el circuito porque ya moví la fuente. Entonces voy a prender yo mi fuente y entonces ahora lo que tengo que hacer es verificar el voltaje que mi fuente me va a entregar. ¿De cuánto voltaje es la lámpara? De 12 voltios de corriente directa. Aquí yo debo de tener 12 voltios de corriente directa. Es lo primero que tengo que hacer, comprobar el estado de la fuente de alimentación. Si no tienes fuente, puedes tener una pila, o puedes tener una batería, o puedes tener un eliminador, o puedes tener un cargador. Para eso voy a tomar mi instrumento multímetro, así se llama este. Es un multímetro digital para estudiante. Voy a tomar mi punta negra y la voy a conectar en el COM. Tomo mi punta roja y la conecto donde está la V porque voy a medir voltios de la fuente. Y luego en la perilla selectora de funciones voy a localizar este modo que es voltímetro de corriente directa. Y voy a seleccionar el rango máximo que es de 1000 en este instrumento. Ya que está conectado ahí la fuente, voy a conectar respetando polaridad la punta negra al negativo y la punta roja al positivo. Y entonces si me doy cuenta aquí me da 27 voltios y acá me dice que son 27.7. Ok, desconecto, esto es muy importante, desconecto y bajo un rango. Si estaba en 1000, ahora bajo a 200. No puedo bajar a 20 porque me dio más de 20, me dio 27. Por eso no puedo bajar a 20. Bajo a 200. Vuelvo a hacer la medición.
y me doy cuenta que ya me da 27.2 voltios. Aquí yo ya puedo bajar el voltaje. Debo bajarlo hasta 12 voltios. Ahí lo estamos haciendo. Ahí yo ya le bajé todo para que empiece a bajar rápidamente. Y cuando baje de 12, entonces ya le empiezo a subir. Ahí ya alcanzó los 12 voltios. Voy a esperar a que baje. Y entonces ahora empiezo a subir para ajustar. Y ya empiezo a ajustar ahí. Tengo 9. Voy ajustando. Ya llevo a 10. Aquí tengo 12 voltios. Ahí tengo ajustado 12 voltios con mi multímetro para estudiante. Bueno, ahí ya son 11.8. Ahí tengo 12 voltios en mi multímetro digital para estudiante, 12. Aquí me marca 12.3. Ok. Pero resulta que yo no tengo un multímetro digital para estudiante. Yo ya tengo uno que se le conoce de autorrango, como este. Entonces lo que voy a hacer es conectar la punta negra en COM, la punta roja en la V de volts, la perilla selectora en volts de corriente directa, lo enciendo, verifico que aquí en el display me indique que es corriente directa y en modo voltímetro. Punta negra en negativo, punta roja en positivo y me dice que es 12.05. El mismo voltaje que me marcó el multímetro digital para estudiantes. Pero resulta que yo ya soy más profesional. Entonces puedo utilizar otro multímetro ya más profesional. Entonces, este multímetro lo posiciono en volts de corriente directa, la punta negra en COM, la punta roja en donde puedo medir volts. Aquí me dice. Y entonces hago la medición. Punta negra en negativo, punta roja en positivo. Y me da 12.0 volts. Lo que me da este multímetro profesional me lo dio el multímetro digital para estudiante. Ese es el primer paso que debo de hacer antes de conectar mi circuito. Muy bien. Ahora, lo que hago ya es conectar el circuito. Ya tengo los 12 voltios. Conecto el circuito. Y obviamente que va a depender del sistema de control. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí la alimentación, la lámpara aún no enciende. Entonces yo activo el sistema de control, o sea, el interruptor, y me doy cuenta que no se activa. Este es un problema que tengo en mi circuito. Es decir, que mi circuito no funciona. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar otro instrumento para empezar a comprobar elementos que componen ese circuito. Ya comprobé la fuente. Ahora voy a comprobar el estado de los conductores que tiene el circuito. Para eso voy a utilizar mi instrumento, punta negra donde dice COM,
punta roja donde está la letra omega de ohms, porque voy a utilizar esto de aquí. Este es un símbolo de una alarma audible. Este es el probador de continuidad que nos sirve para comprobar el estado de los conductores. Y entonces yo selecciono con mi perilla selectora ese modo, probador de continuidad. Entonces, apagada la fuente, yo desconecto el circuito y me voy a dar cuenta que un fusible es un sistema de protección, pero un fusible tiene un filamento que conecta una terminal con la otra. Ahora, se considera un conductor. Y entonces voy a realizar lo siguiente, y esto es muy importante, pon mucha atención. Yo voy a conectar, sin importar la polaridad, porque un fusible no tiene polaridad, conecto la punta negra en un extremo y la punta roja en otro extremo. Y entonces yo debo de notar que se active una alarma audible en el multímetro y que en el display aquí me marque 0. Esto es muy importante. No nada más es escuchar la alarma audible. Es verificar que el display acá me marque 0. Y con eso determino que este fusible está en buen estado. Si yo hago la prueba, pongo punta aquí, punta acá, no se activa alarma audible y no me marca 0, esto de aquí me indica, no es un número 1, es una I de infinito. Significa que el valor es tan alto que el instrumento no lo puede registrar. Pero hay otros instrumentos que en lugar de que te pongan ahí la I de infinito, te ponen esta indicación OL, que significa out limit, fuera de límite. Exactamente lo mismo, que es tan alto el valor que el instrumento no lo detecta. Bien, ya comprobamos estado de fusible, está bien. Ahora, otro de los conductores que debemos comprobar es el interruptor. Este es un conductor, pero va a conducir de esta terminal a esta siempre y cuando lo active o lo desactive. Entonces aquí lo que voy a hacer es la misma prueba. Voy a conectar una punta a cada una de las terminales. Y si me doy cuenta, se activa la alarma audible y el display me marca 0. Si yo activo el interruptor, deja de conducir. Si yo lo desactivo, conduce. Significa que este interruptor es normalmente cerrado. Es decir, que va a conducir mientras no lo active. Y cuando yo lo active, ya deja de conducir. Hay normalmente abierto también. Esos nada más cuando los activamos es cuando conducen. Bien. Ahora, ya determinamos que el fusible está bien, ya determinamos que el interruptor está bien. Ahora, a la resistencia de carga, lo que le voy a comprobar es su valor resistivo. Conecto punta negra en COM, punta roja aquí donde está la letra omega, selecciono el rango máximo del modo ómetro, aquí lo tenemos, selecciono el rango máximo que es de 2000K, que equivale a 2 millones, significa que ahí yo puedo medir 2 millones de ohms aquí. En esta de 2000K puedo medir 2 millones de ohms. Aquí puedo medir 200,000 ohms. La letra K multiplica por 1000 el número anterior. 20K, aquí puedo medir un máximo de 20,000 ohms y 2000 ohms y 200 ohms. Entonces, como yo no sé qué valor tiene, voy a medir en 2000K o 2 millones. Entonces, realizo lo siguiente.
voy a conectar la terminal, la punta negra aquí en el negativo y la punta roja en el positivo y me doy cuenta que me da 0. Significa que es un valor muy bajo. Desconecto, bajo el rango, mido, me sigue dando 0. Desconecto, bajo el rango, mido y ya me da 0 todavía. Bajo más el rango, mido y me da 001. Bajo el rango, mido y ahora me da 1.8, 1.7 ohms. Esta medición la voy a realizar con el otro instrumento, que es este. Pongo en modo ómetro también. Se los pongo aquí. Y entonces realizo esa medición. Y aquí me da, si ustedes se dan cuenta, aquí me da 0.7 ohms. Hago la medición con el otro instrumento. Y observamos que me da 0.7 ohms. Entonces, ¿por qué el multímetro para estudiante me marcó 1.5 por la calidad de las puntas de prueba? Esa es la diferencia de tener un multímetro digital para estudiante o de tener un multímetro ya más profesional. Pero si yo hago lo siguiente, yo debo conocer mis instrumentos. Si yo junto estas puntas, me voy a dar cuenta que me da 1.2. Y si yo hago la medición de la lámpara y me da 1.7, entonces tengo una diferencia de 0.5 por las puntas. Eso ya nada más se lo resto. ¿De acuerdo? Y ya puedo tener una medición más exacta con mi multímetro digital para estudiante. Muy bien, entonces hasta ahorita ya determinamos que está en buen estado el interruptor, la lámpara y el fusible. Ahora voy a conectar nuevamente en modo probador de continuidad. Compruebo este caimán y me doy cuenta que no funciona este caimán. Entonces lo reemplazo. Voy a colocar este otro caimán. Ahora voy a comprobar el caimán blanco, este caimán blanco. Entonces, con el probador de continuidad me doy cuenta que ese sí está en buen estado. Ahora compruebo el caimán rojo. Y observo que está en mal estado porque no me da esa continuidad. Entonces lo reemplazo también. Voy a comprobar el que voy a poner y este sí está en buen estado. Entonces ya hago la conexión. Determiné que el caimán amarillo estaba en mal estado, que el caimán rojo estaba en mal estado y ahora sí voy a proceder a conectar mi fuente a mi circuito. Y aquí ya lo tengo todo conectado. Enciendo
y enciende mi lámpara. Si yo activo el interruptor, se apaga. Desactivo, enciende. Desactivo, se apaga. Así es como debemos comprobar los elementos que constituyen un circuito para determinar en un momento dado dónde está la falla, qué elemento está fallando y entonces procedemos a reemplazarlo. Esto que acabo de explicar se ocupa en el diagnóstico y reparación de cualquier equipo eléctrico o electrónico. Recuerden que tenemos que saber cómo funciona para saber cómo se repara.